Así que, como les mencionaba, hoy vamos a iniciar esta lección acerca del crecimiento de la iglesia por medio del evangelismo. Decimos que somos el país de pura vida, es decir, donde nos gusta estar bien, sentirnos felices. En el país de pura vida nos gustan las buenas noticias, y aun cuando hay malas noticias, a veces hacemos que sean buenas porque todo bromeamos, de todo encontramos el lado amable. Y muchas veces las buenas noticias son importantes. Cuando hay dificultades y se solucionan, son buenas noticias. Cuando estamos en trabajo y encontramos un trabajo, son buenas noticias. A veces encontramos tal vez algún dinero en alguna camisa y nos sentimos felices donde estaba en el bolsillo o en el pantalón, y esas son buenas noticias para muchos de nosotros. O quizás estábamos esperando alguna oportunidad y se da a cabo y son buenas noticias. El problema de estas buenas noticias es que son pasajeras. ¿A qué me refiero? Bueno, si estamos en trabajo, por ejemplo, y nos aparece ese trabajo esperado, termina sucediendo que al cabo de un mes, 2 meses, 3 meses, ya este trabajo deja de ser tal vez una buena noticia y ya es para nosotros quizás simplemente la vida diaria. Si nos encontramos el dinero en la bolsa de la camisa o la bolsa del pantalón, en ese momento es una buena noticia, pero al cabo de los días ya posiblemente, o quizás al cabo de las horas o minutos, dependiendo de quién seamos, ya ese dinero no es una buena noticia, ya se gastó, se nos fue. O cuando llega un invitado a la casa, es una buena noticia, nos alegramos, pero al cabo de unas horas ya pues simplemente estamos conviviendo o el invitado se fue. Por eso es importante cuando las buenas noticias tienen una trascendencia más allá. Y precisamente el tema que estamos hablando el día de hoy se relaciona porque el crecimiento de la iglesia por medio del evangelismo viene a involucrar buenas noticias que tienen un efecto que no es pasajero, como el trabajo, como el buen resultado en el doctor, como el dinero que nos encontramos, sino que las buenas noticias del evangelio tienen una importancia que trasciende más allá de lo que es nuestro día, nuestras horas, nuestros meses, incluso nuestros años. Si, por ejemplo, nosotros pensamos en la iglesia, debemos de entender que el propósito de Dios para la iglesia es que la iglesia haga evangelismo. Voy a dar algunos ejemplos. Si alguna persona fuera a una panadería y pide por, no sé, un pan francés, un pan baguette o unas reposterías, y la persona a cambio le ofrece y le dice, no tenemos pan, pero le ofrezco estas telas que hay aquí. Usted se estará pensando, bueno, esto o es un chiste de mal gusto o no han entendido el propósito de la panadería. O si usted va, por ejemplo, a un cajero automático emocionado y saca la tarjeta, mete la tarjeta en el cajero, pone su clave, digita el monto que quiere retirar y empieza a sonar todo, pero lo que salen son unos confites, un poco y unas mentas. Usted nuevamente dice, este cajero no está cumpliendo el propósito que debería tener. Yo no vine por confites, yo vine precisamente por dinero y no está dándomelo. O imagínense que va a una farmacia y usted pide un medicamento que necesita, no sé, para un dolor de cabeza, para una gripe, y en lugar de eso le ofrecen carne o alguna otra cosa, o el pan que le tenían que dar en la panadería, pero ya usted no ocupa ese pan a esas horas del día. Claramente esa carnicería estaría no cumpliendo su propósito. De igual manera sucede cuando la iglesia no entiende que uno de sus propósitos es crecer a través del evangelismo. Cuando la iglesia y las personas vienen simplemente a reunirse y no entienden que el evangelismo es parte de sus funciones, es un problema entonces en cuanto al propósito de la iglesia. Cuando nosotros venimos aquí a reunirnos y pensamos que
el propósito de estar acá es ser entretenidos, estamos en un problema más porque la iglesia no es entretenimiento para las personas. La iglesia es una oportunidad en la cual nosotros establecemos una relación de cercanía a Dios, pero además traemos otras personas para que las puedan tener. Esa relación de cercanía con Dios. Así que mi punto es que al finalizar esta clase, nosotros entendamos que uno de los propósitos de Dios y una de las necesidades del cuerpo de Cristo es crecer a través del evangelismo, para que así no vengamos a ser como ese cajero automático que no creo que exista, ¿verdad? Pero que tira confites, pero que no cumple su propósito, ni la panadería que ofrece telas, sino más bien ser una iglesia que complace a Dios a través de cumplir su propósito de crecer a través del evangelismo. Así que quiero que analicemos en esta tarde qué es el evangelismo. El evangelismo es algo muy interesante porque necesitamos entenderlo. Si decimos que es uno de los propósitos de la iglesia y que debemos de crecer por medio de él, necesitamos saber qué es el evangelismo. Sin embargo, déjeme decirle algo. Usted se va a sorprender que, interesantemente, en la Biblia, Reina Valera, que usted y yo tenemos en español, la palabra evangelismo no aparece. Aquí no está la palabra evangelismo en la Biblia. Está la palabra evangelio y hay otras referencias a lo que es el evangelismo. Sin embargo, el concepto sí existe y en el idioma original la idea de evangelismo sí está. Lo que pasa es que a la hora de traducirlo, nosotros no encontramos la palabra evangelismo. Sin embargo, en el idioma griego, el idioma en el que se escribe el Nuevo Testamento, incluso en el hebreo, de donde la palabra también se puede encontrar, cuando es traducida al español no aparece como tal. Por ejemplo, hay un verbo en el griego que es evangelizomai. Este verbo literalmente significa proclamar las buenas noticias o proclamar el evangelio. Y, por supuesto, esto se refiere a proclamar las buenas noticias de salvación que están relacionadas a Jesús. Así es. Cuando usted tiene una carga en su vida, que es el pecado, Gálatas 3:23, de hecho lo mencionamos el domingo, puesto que todos pecaron, todos han caído también de la gloria de Dios. Así que si la mala noticia es que todos estamos excluidos de la gloria de Dios, en el Evangelio encontramos la buena noticia de que hay esperanza de ser rescatados a través de Jesucristo. Pero antes de ver algunos ejemplos bíblicos de este verbo evangelizomai o la idea del evangelismo, déjenme hablarle un poquito acerca de cómo en el griego secular, por así decir, cómo se utilizaba este verbo. Este verbo se utilizaba normalmente, y cuando digo griego secular, me refiero a los tiempos bíblicos, cuando el griego era un lenguaje común. Este verbo evangelizomai no solamente se utilizaba en la Biblia, se usaba en el lenguaje común de cada día. Así que la palabra evangelismo era utilizada normalmente para compartirle a las personas buenas noticias referentes a la guerra, o incluso en algunos casos cuando las personas eran de alguna religión pagana y aquellos sacerdotes iban a dar un buen oráculo a la persona, por ejemplo, decirle: usted va a ser exitoso en esto, a usted le va a suceder esto bueno. Aquellas personas utilizaban el verbo evangelizomai, que es el que nosotros hoy usamos como evangelismo, en referencia a dar las buenas noticias de Jesús. Esto podía darse ya fuera para proclamar el ganar una guerra, como les decía. En aquel entonces, cuando se hablaba el griego koiné, recordemos que era un movimiento donde las naciones estaban yendo de un lugar a otro, asociándose, teniendo guerras, ya fuera para defender su país o para conquistar nuevos países.
era un tiempo muy bélico donde las guerras eran pan de cada día. No eran pura vida como aquí en Costa Rica, que ni siquiera tenemos ejército. Así que lo que sucedía era que cuando alguien ganaba la guerra, llegaban las noticias por medio, ya fuera de una carta o por medio de un mensajero. Aquella acción se le refería como evangelismo, evangelizomai. Esto también, en algunos casos, este evangelismo desde el idioma griego, ¿verdad? Como estamos viendo, en algunos casos también podría resultar, irónicamente, en malas noticias. Pero mantenga eso en su pensamiento, aquí atrás, en su cabeza, y ahorita me va a entender cómo proclamar buenas noticias puede ser malas noticias también para algunos. ¿Ok? Téngalo ahí nada más. Estas buenas noticias que se deben de proclamar son las buenas noticias de Jesús. Si usted me dice, Andrés, entonces, si el término bíblico es proclamar, anunciar el Evangelio, ¿cuáles son esas buenas noticias? ¿Qué es lo que yo tengo que anunciar? Bueno, pues la mejor manera sería de entender que esas buenas noticias o ese Evangelio que debe de ser proclamado para poder evangelizar, que es el medio por el cual queremos crecer, pues debemos de demostrarlo bíblicamente. Así que les voy a pedir que vayamos juntos, por favor, a la primera carta de Corintios, capítulo 15. Este capítulo es muy interesante porque el apóstol Pablo inicia hablando del Evangelio y a lo largo del capítulo viene presentando algunas verdades que envuelven lo que es el Evangelio. Así que vamos a Primera de Corintios, capítulo 15. Dice, además os declaro, hermanos, ¿el qué? El Evangelio. De hecho, en el griego, la palabra Evangelio viene con una raíz muy similar a la de evangelizar. De hecho, lo que sucede en el español con las buenas noticias o buenas nuevas es que se tomó la palabra original en el griego y se hizo lo que se llama transliterar al español. Por eso nosotros tenemos la palabra evangelio. La palabra en griego sería evangelion. Lo que hicieron fue acomodarla a como nosotros pronunciamos el español y así se quedó. Por eso es que fuera de círculos religiosos es muy difícil que alguien esté hablando del evangelio. Usted nunca ve que digan los políticos, les traemos el evangelio acerca de la reforma de la ley y tal y tal. Nadie dice eso. Ellos dicen, les traemos las buenas noticias con respecto a esto o aquello. Así que en el aspecto religioso, ¿cuál es el evangelio que se debe de proclamar para poder evangelizar? Dice el apóstol Pablo, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Así que esto es lo mismo que Pablo predicó, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por lo tanto, cuando nosotros recibimos el evangelio, ¿qué tenemos que hacer? Perseverar. Así es. Así que esto es parte del evangelismo también. Muchas veces enseñamos el evangelio, pero aquellas personas que lo reciben no les enseñamos a perseverar. Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque así es como van y vienen personas constantemente. Ahora, si todos tenemos el llamado a evangelizar, a predicar las buenas nuevas, adivinen quiénes tenemos el deber entonces de ayudar a las personas a que persistan, a que permanezcan en la iglesia. De igual manera todos, porque si todos estamos predicando, también debemos todos procurar y ayudar a las personas a permanecer. De esa manera ellos van a crecer de la manera de la siguiente clase, que es crecer en el conocimiento, también de la clase que sigue, amor fraternal, y también crecer en una vida cristiana práctica.
Así que eso es algo muy importante, debemos de perseverar. Pero bueno, dice 2, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, y si no, creísteis en vano. Así que aquí están las buenas noticias. ¿Por qué? Pese a que las personas pecaron, recibieron el mensaje y si permanecen en estas noticias, van a ser salvos. Dice, ahora sí, lo que enseñó. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué fue lo que recibió Pablo en ese camino a Damasco? ¿Qué fue lo que recibió Pablo antes de que Ananías le dijera por qué te detienes? Levántate, bautízate, para lavar tus pecados, invocando su nombre. Bueno, eso fue, dice, os he enseñado lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Así que, como podemos ver acá, el Evangelio de Jesús, Pablo lo está resumiendo en que el Mesías vino, es decir, Jesús, en que ese Mesías murió para el perdón de nuestros pecados, en que fue sepultado, en que resucitó el tercer día y se le apareció a muchos testigos, de lo cual hay pruebas indubitables. Y si usted sigue leyendo el capítulo, a ver en el versículo 51, si no me equivoco, él continúa explicando la argumentación acerca de la resurrección de Jesús y luego dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Así que, ¿qué es el Evangelio? ¿Cuáles son esas buenas noticias? ¿Estábamos en pecado o estamos en pecado? Dependiendo de quién usted sea esta noche. Y a causa de ese pecado, Dios solucionó todo ese problema que usted tenía y que yo tenía. Y Dios preparó un plan a través de Jesús, el cual involucraba su muerte para el perdón de nuestros pecados. No somos nosotros entonces perdonando nuestros pecados. No somos nosotros quienes hacemos la parte difícil. Dios ya la hizo en Jesús. Y Jesús murió. Y pese a que fue sepultado y resucitó, hay testigos de eso. Y Él va a regresar y de esa manera los muertos van a resucitar. Y los que estén vivos, según el versículo 51, serán transformados también juntamente con los muertos. Si usted me dice que eso no son buenas noticias, está en problemas. Porque qué más mejores noticias que por la eternidad usted va a poder orar con Dios, pese a que usted pecó y usted no tuvo que hacer nada por ese pecado. Si más de uno se alegraría si le dicen la deuda que usted tenía con el banco está cancelada. Más de uno se alegraría si le dijeran, bueno, usted ya no tiene que volver a pagar su recibo de luz ni el del agua. Es más, vaya al supermercado y ya su comida está pagada. Bueno, en una escala mucho superior, muy superior, más grande que eso, básicamente a través de Jesús, nuestra vida eterna y esa esperanza de no tener que sufrir nunca más viviendo junto a Dios, se encuentra en el Evangelio. Esas son las buenas noticias, que Dios ya hizo todo lo que nosotros necesitamos para ser reconciliados con Él. Ese es el Evangelio. Ahora bien, ¿quién de los que están acá ya sabían eso que yo acabo de mencionar? Levanten su mano, por favor. Si usted ya sabía que Jesús vino y murió por sus pecados, si usted ya sabía que Jesús fue sepultado, resucitado y volverá, levante su mano. Veo manos abajo, no abajo. Ok, tenemos un par que no lo sabían, parece. Ya hoy lo sabe. Puede bajarla. Levante su mano ahora si usted cree que Dios le perdone sus pecados, creyendo ese Evangelio y perseverando en él, y no teniendo usted que morir.
¿Es una buena noticia? Levante su mano, por favor, si usted cree eso. Claro que lo es. Es una buena noticia. No tiene que sacar un préstamo. No tiene que entregar a su hijo para que sirva en algún lugar por usted. No tiene que hacer un mayor sacrificio que darse cuenta que eso que lo tenía condenado, ya usted puede ser libre de eso por medio de la muerte de Jesús. Y que ahora lo que tiene que dejar es eso nada más, que ya estaba causando problemas de por sí. Hay esperanza, en otras palabras. Esas son buenas noticias. Y esas buenas noticias no van a pasar después de que usted gaste el dinero que tenga. Esas buenas noticias no van a pasar después que el invitado que vino a la casa se vaya. Esas buenas noticias le van a motivar a usted siempre. ¿Por qué? Porque esa salvación usted no tiene por qué perderla si usted permanece en el Evangelio. Cada día usted se despierta y dice, voy para el cielo, voy para el cielo. Si David y Gabriela están viendo esto, el lunes estaban, vamos para Colombia, vamos de paseo, y ellos están ahí, pero ¿tienen qué? Tienen que regresar. Pero usted puede decir, voy al cielo y nada me va a hacer regresar. Ahí voy a estar para siempre. ¿Ven lo bello de las buenas noticias? Esas son las buenas noticias que hay que proclamar. Eso es evangelismo y hacerle entender a las personas que lo que ellos cometieron contra Dios tiene una solución. Y que no está cara, que no está muy lejos de ellos, que está ahí simplemente para quien quiera solucionar su vida por la eternidad. Muy bien. Ahora quiero demostrarles por qué en el Evangelio, tanto en la forma secular como en la forma religiosa, el evangelismo podría significar a veces buenas noticias y a veces malas noticias. Pero para eso le voy a pedir primero que leamos 2 Corintios capítulo 2, versículos del 15 al 17. En esta segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo nos va a mostrar por qué a veces el evangelio es algo bueno y a veces es algo malo. Y de una vez vamos a poder explicar cómo en la forma secular del uso de la palabra, evangelismo o evangelismo también a veces podría significar algo bueno o algo malo. ¿Ok? 2 Corintios, capítulo 5, versículos del 15, perdón. No. 2 Corintios, capítulo 2, versículos del 15 al 17. Voy a leer yo porque yo sé que hay lluvia y pues la idea es que se oiga. Dice así. Vamos a leer desde el 14. Dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo. Qué bonito, esto sí son buenas noticias. En Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Cómo? Entonces, si conocemos a Jesús, hay un olor de que conocemos a Jesús, de que tenemos ese conocimiento acerca de Él. Vamos a ver qué dice. Dice, porque para Dios somos grato olor en Cristo, en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como parte de Dios, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Pueden ver aquí, primero, ¿qué perfume se puso usted hoy? Si usted se puso el perfume del evangelismo el día de hoy, para crecer en la iglesia, si usted anda ese perfume de evangelismo, usted tiene un olor grato delante de Dios.
Es lo primero que quiero decir. Después, no va a ir en el orden que está el versículo. Si usted ve el versículo 17, se nos da una clara verdad. Y es que este evangelio nosotros tenemos que predicarlo con sinceridad. Con sinceridad. Es decir, no podemos cambiarlo para las personas. Tenemos que predicarlo tal cual es. Jesús vino, murió, fue sepultado, resucitó, va a volver por usted. Pero parte del evangelio está en Marcos 16, 15 y 16. Dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Eso no lo podemos cambiar, es parte del evangelio, está tanto en Marcos como en Mateo capítulo 28. Las personas necesitan venir a ser discípulos de Jesús. Ahora, ¿cómo podemos nosotros hacer de diferentes tipos de aroma? Voy a explicarle primero con la parte secular. Resulta que era parte de la tradición, especialmente de los romanos, que cuando ellos ganaban una guerra, ellos iban a prender una clase de incienso que ellos ofrecían a sus dioses paganos, y además iba a significar la victoria en la guerra que tuvieron. Así que venía un ejército, unas tropas romanas, y ganaban la guerra. Cuando venían de vuelta a su casa, estaba el pueblo esperando. Y si veían aquel incienso siendo quemado, ellos iban a decir: este es aroma de victoria. ¿Por qué? Porque vienen con el incienso y ganaron la guerra. Eso era victoria para ellos. Ahora, para los que venían con el ejército, los soldados y el general de aquel ejército, ese aroma no era tan bueno. ¿Por qué? Porque iban a haber rehenes que se traían de la guerra. Iban a venir a ser ya fuera crucificados, porque era el modo de castigo, de pena capital. No es que solo Jesús fue crucificado, todos los malhechores eran crucificados y querían darle una lección a la gente acerca de la rebeldía. Usted veía afuera de las ciudades, habían cruces para atemorizar a los que venían de afuera y que vieran: bueno, así es como tratamos aquí a los malhechores. Así que los que venían como rehenes, ese aroma del incienso, donde venían caminando quién sabe cuántos kilómetros, quizás trayendo cosas de los soldados, no sabemos, pero como vinieran, ellos sabían que venían de afuera a ser encarcelados, a trabajar como esclavos, trabajo forzoso, circo romano, o, como dije, pena de muerte en la cruz. Eso no es aroma de victoria, eso es aroma de muerte. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo Pablo acá? Pablo está tomando la figura que ellos conocían. La gente de Corinto conocía estos datos. Y Pablo les dice: con el evangelio nosotros somos aroma de vida para unos y aroma de muerte para otros. Así es como una misma buena noticia puede ser para bien o para mal. Porque mientras que para unos en Cristo hay vida, para aquellos que dicen: no, yo prefiero mantener mi deuda con Dios, yo prefiero mantenerme en mis placeres, en mis pecados, eso es aroma de muerte. Así que eso es lo que sucede cuando evangelizamos. Nosotros traemos buenas noticias para todos aquellos que quieren ir al cielo, para todos aquellos que dicen: allá voy, allá voy, allá voy, y que quieren ir y hacen lo necesario. A eso les traemos buenas noticias, aroma agradable para Dios, porque compartimos este conocimiento, aroma de vida para los que dicen: esto era lo que yo necesitaba hacer como yo, y quizás usted ya lo hizo si es miembro de la iglesia acá. Y aroma de muerte para aquellos que, pese a ver que Dios ya hizo todo, que nos facilitó todo, y simplemente lo que tenemos que hacer es oír, creer, arrepentirnos y bautizarnos. Pero el que no lo quiere hacer, bueno, eso es aroma de muerte, porque ya no hay más que se pueda hacer. Ya Dios hizo todo lo que se puede. Y ahí está. Así que, viendo estas cosas,
podemos entender entonces que el evangelismo no se puede comprometer, pero que a su vez cuando lo practicamos, cuando nosotros vamos, por ejemplo, este sábado, ¿qué fecha es el sábado? 10 de agosto. ¿Ah? 10 de agosto. Este sábado 10 de agosto usted y yo podemos tener ese aroma agradable para con Dios. ¿Cómo? Yendo a evangelizar en la convocatoria que hay para esta congregación. Va a ser a las 2 de la tarde, nos vamos a reunir aquí, vamos a salir a evangelizar en la comunidad. Vamos a llevar las buenas noticias, este aroma de vida a las personas. Y por mientras usted va a ir bien perfumado con ese aroma de obediencia para con Dios. Luego, el 21 de septiembre, si Dios lo permite, va a ser el Día Mundial de Evangelismo nuevamente. Y adivinen que queremos participar en eso. Queremos ser parte de esos cientos o miles de iglesias que evangelizan al mismo tiempo en todo el mundo. Porque confiamos en que el Señor nos va a ayudar a hacer aroma de vida para muchos en esta localidad. Así que hermanos, queremos que la iglesia crezca. Yo les voy a ser sincero. Yo quiero que se nos acaben las sillas y haya que comprar más. Yo quiero que no quepamos aquí. Y que si fuera necesario tener 2 o 3 servicios de adoración al día para que todos los miembros puedan adorar. Y por qué no a su debido tiempo comprar un local grande donde quepamos todos, etc. Pero ese crecimiento se da únicamente viniendo victoriosos de triunfo en Cristo Jesús, trayendo el mensaje de salvación. De esa manera usted impacta en la vida de las personas, impacta en su vida espiritual, permaneciendo en ese evangelio, y de alguna u otra manera impactamos también en la percepción que Dios tiene de nosotros, porque nos convertimos en aroma agradable para Él. Es como ese padre orgulloso de sus hijos, que ven que están haciendo las cosas bien. Bueno, así Dios se agrada en nosotros. Hermano Steven. Sí, no sé si iba a comentar de esto, pero la Biblia de las Américas, en el versículo 17 traduce, pues no somos como muchos que convencen por la palabra de Dios. Es una buena parte del texto. En la Reina Valera dice que medran falsificando la palabra de Dios. Creo que las dos versiones dan un mensaje muy fuerte, porque hoy en día muchos comercian, medran y falsifican el mensaje de Dios. Sabemos lo que es el evangelio de la prosperidad. Mientras usted más dé, más va a prosperar. Cuando el verdadero evangelio es de su vida al Señor y usted va a tener vida eterna. Así que, buena observación, hermanos. Necesitamos mantener íntegro este mensaje. Esa es la única manera en que podemos presentarlo, es la única manera en que la iglesia va a poder realmente crecer. Porque si falsificamos o cambiamos el mensaje, lo que vamos a hacer es un grupo de personas con algunas creencias espirituales, pero esa no sería la verdadera iglesia del Señor. Y nosotros queremos ser esa verdadera iglesia donde todos los muertos van a resucitar y los que estén vivos sean transformados. Muy bien. Entonces, ¿quiénes entienden ya la idea de lo que es el evangelismo? Es proclamar las buenas noticias. El evangelismo es llevar las buenas noticias de salvación. De hecho, déjenme ver algo. Vamos a ir a 1 Corintios, a Romanos, capítulo 10. Romanos capítulo 10. Creo que ese texto es muy importante. ¿Saben por qué? Porque yo llevo casi ya media hora hablándoles de evangelismo y he estado mencionando que el griego, que aquí, que allá, tratando de explicarles cómo se usaba y por qué Pablo habla del aroma de muerte, de vida, etc. Pero no les he mostrado el texto donde sale ese verbo. Y es muy importante, así que vamos a
Romanos capítulo 10. Y se vuelven una paginita y van al capítulo 9. Vamos a ver. Un segundito nada más. ¿Perdón? 10:15, vamos a ver. Yo creo que Steven me está salvando otra vez. Sí. Otra vez me salvó Steven. Ya estaba volviendo las buenas mañas. Realmente bien. Qué bueno. 10:15, sí. Romanos 10:15 dice así. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Acá en este versículo, lo que está haciendo el apóstol Pablo es citar precisamente Isaías capítulo 52, versículo 7. Así que cuando usted va a Isaías 52:7 y va a Romanos capítulo 10, versículo 15, encuentra esta idea de evangelismo en los idiomas originarios. Así que aunque no está en nuestra Biblia la palabra evangelismo como tal, usted sabe que en estos dos textos la idea está en los idiomas originales. ¿Ok? Entonces, ¿quiénes entendieron que evangelismo es anunciar las buenas noticias de salvación, del evangelio, vida, muerte, sepultura, resurrección y regreso de Jesús? Levanten su mano. Muy bien. ¿Quiénes? Bueno, ya un montón levantaron la mano diciendo que sabían esas buenas noticias. ¿Quiénes van a hacer todo lo posible por participar este sábado en el evangelismo con todas sus fuerzas? Muy bien, tenemos varias manos levantadas, eso es muy alentador. Ahora vamos a pasar a una sección en la cual vamos a ver lo que no es el evangelismo. Lo que no es el evangelismo. Muchas veces, por años, la iglesia estaba haciendo algo que no es evangelismo. Y no me refiero a la iglesia en San José Sur, me refiero a la iglesia en muchos lugares. Y por muchas generaciones hemos cometido errores, y digo hemos porque yo soy parte de esto, pero una vez que vemos estos errores que voy a mencionar, ya no los vamos a cometer más. Así que, ya que sabemos lo que es evangelismo, vamos a ver lo que no es evangelismo. Por ejemplo, no es evangelismo bautizar por el hecho de bautizar. Eso no es evangelismo. Cuando nosotros vamos a 1 Corintios capítulo 1, versículo 17, en 1 Corintios 1, 17, el apóstol Pablo dice que el Señor no le envió a bautizar, sino a predicar el evangelio. Y ese es precisamente el caso con nosotros también. Nosotros no somos enviados a bautizar, somos enviados a predicar el evangelio. Y preste atención, por favor, porque no quiero confusiones. No estoy diciendo que el evangelismo, no estoy diciendo que el bautismo no es necesario para la salvación. Eso no es. Sabemos claramente que si una persona no es bautizada, no puede tener el perdón de sus pecados, porque Hechos 2:38 nos dice: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que claramente la Biblia enseña que una vez que creemos vida, muerte, sepultura y resurrección de Jesús, y nos arrepentimos y nos bautizamos, viene el perdón.
Entonces, ¿a qué me refiero con que evangelismo no es bautizar por el hecho de bautizar? Muchas veces, por emoción, queremos que la gente vaya al agua y no les explicamos bien el evangelio y no les hacemos saber el compromiso que ellos adquieren con la iglesia. No les hacemos entender que ellos ahora son una nueva criatura en Cristo y tienen que vivir como tal. Y los metemos al agua y los dejamos que salgan y luego no les damos discipulado, es decir, no los educamos en ser discípulos de Jesús. Luego los dejamos en el olvido y vamos sumando números. Pues en algunos lugares, por causa de campañas que vienen americanos o hermanos que están respaldando la congregación, quieren ver números en las campañas y bautizan y a veces hasta bautizan los mismos que ya estaban bautizados. Esa no es la idea de bautizar. Cuando Pablo dice, no me envió el Señor a bautizar, sino a predicar el evangelio, es porque los corintios estaban peleando, ellos no habían entendido bien la idea. Ellos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Cefa, yo soy de Apolos, y se estaban agrupando. Y la idea de Jesús era que la iglesia fuera una sola, no divisiones de quién bautizó a quién. Así que Pablo dice que él no fue enviado a bautizar, lo dice, y que unos cuantos bautizó y se acuerda, y él menciona los nombres en 1 Corintios 1. Pero el motivo principal no era el bautismo. Es decir, el bautismo no es el punto principal del evangelio. Es el punto en el que los pecados se perdonan. Es el punto en el que nosotros venimos a ser parte del cuerpo de Cristo. Gálatas 3:27. Somos revestidos de Cristo. Somos añadidos a la iglesia. Hechos 2:41. Cuando recibimos la palabra y nos bautizamos, como aquellos 3,000 que se añadieron aquel día. El bautismo definitivamente es parte del evangelio, pero el bautismo como tal no es el evangelio. Cuando a una persona se le predica el evangelio, entiende la idea de que es culpable de sus pecados y que el evangelio, y por tanto el bautismo, que es parte del evangelio, es la solución a sus pecados. Pero a veces venimos y decimos, es que usted se tiene que bautizar, tiene que meterse en el agua y esto y lo otro. Pero la persona no ha entendido todavía que está en una gran enemistad con Dios. Entonces viene y se bautiza y luego nunca regresa. ¿Por qué? Porque piensa que ya se graduó, pero apenas está iniciando su vida cristiana. Así que evangelismo no es bautizar por el hecho de bautizar. ¿Qué más no es evangelismo? Nos quedamos en primera carta de los Corintios. Capítulo 1 todavía, y ahora vamos a ir a los versículos del 27 al 29. Y ahí vamos a ver que el evangelismo no se trata acerca de recomendarnos a nosotros mismos. Vean lo que dice Pablo en 1 Corintios, capítulo 1, del 27 al 29. Ok, ¿quedó claro entonces? Sí tenemos que bautizar porque es parte del evangelio, pero no solo es bautizar por bautizar, es predicarles para que entiendan que ese es el punto del perdón de pecados. ¿Ok? ¿Queda claro con eso? Muy bien. Seguimos entonces a este punto. 1 Corintios capítulo 1, versículos del 27 al 29. Dice así: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Qué era lo que estaba sucediendo aquí? Los cristianos de origen griego, acostumbrados a la sabiduría, a los filósofos, estaban diciendo, ¿sabe qué? No hay tanta sabiduría en el evangelio. O quizás estaban siendo retados por otros griegos
que también seguían los filósofos y la sabiduría y todo esto, la filosofía. Y las personas decían, es que no hay tanta sabiduría en el Evangelio, como que la salvación es por medio de alguien que murió y era el Hijo de Dios. Si la salvación, los griegos creían que se alcanzaba por el conocimiento, y así fue como luego se desarrolló el gnosticismo. Mientras más usted tuviera sabiduría, más cerca de la salvación. Y los judíos por su parte menospreciaban el Evangelio porque decían que había tropiezo en el Evangelio. ¿Por qué? Porque para los judíos ser colgado en un madero era maldición. Y además el Mesías que ellos esperaban era un rey victorioso, ganador de batallas, de ejércitos. Pero el Mesías que Dios envió fue alguien que murió en la cruz. Así que lo que está diciendo Pablo aquí es, no se dejen enredar por eso. Si es que Dios no vino a buscar a los más sabios, a los más inteligentes, a los que más conocen en las sinagogas, o a los que más predican en los anfiteatros, dando sabiduría, Dios escogió más bien, como dice acá, lo débil, lo torpe, dice lo débil, lo insensato, dice no escogió a los nobles, sino a los necios del mundo. En otras palabras, cuando nosotros vamos a predicar, no se trata, o cuando vamos a evangelizar, para usar el lenguaje de la clase de evangelismo, cuando vamos a evangelizar no se trata de empezar a decir versículos de memoria. No se trata de agarrar a la persona detrás de un portón y decirle, vea, esto dice Romanos, esto dice Corintios, esto dice Hechos, esto dice Mateo, esto dice Juan, y empezar con una metralleta de versículos. No se trata de eso. No se trata de llegar y demostrar, vean todo lo que yo sé, y usted no sabe nada. Mucho cuidado. Mejor preocupémonos por ser de esos débiles, de esos insensatos, de eso que Dios escogió para presentar el Evangelio. ¿Cuál es la idea? Delante de Dios tenemos que ser humildes. Delante de Dios tenemos que entender que estuvimos en la misma posición que está esa persona perdida y que necesita salvación. Muchas veces lo que hacemos es empezar a enviarle videos a las personas. Vea esto y esto y esto y esto y versículos. ¿Usted de verdad cree que una persona se va a convertir solamente dándole toda la información que sabemos? Esa persona necesita amor, necesita empatía. Primero necesita entender que usted le está diciendo que está perdido, no porque usted sea superior, sino porque usted lo descubrió y vio que Dios tenía la solución y que esa persona también puede ser salva. Así que evangelizar no es llegar a recomendarnos a nosotros mismos. Si usted sabe muchos textos, úselos para crecer personalmente. Úselos para crecer con sus hermanos. Vean, a mí es que me tiene que recordar dónde está el texto que yo debería tener en mi bosquejo. Nunca llegamos a hacer tanto como para sorprender a Dios. Así que no tratemos de inflarnos o de sobrecrecernos cuando se trata de evangelizar. A Dios no lo vamos a sorprender. Y los que estamos visitando, los que estamos buscando, no necesitan ser sorprendidos con nosotros. Necesitan ser salvos y entender que la salvación es fácil, que ahí está para ellos. Otra cosa, ya está bajando la lluvia, y por tomar agua, ¿quién puede leer Mateo 28, 20? Por favor. Mateo 28, 20. Este es uno de mis errores, de los más grandes.
papás, mi mamá siendo miembro de la iglesia, después de yo haber cometido ese error. Lea, hermano. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y era que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ok. El versículo anterior es donde les manda que lea el 19 también. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Les voy a decir que leen muchos cuando leen estos dos textos. Enséñale la doctrina de la iglesia y luego haga discípulos. Enséñales todo sobre la cena, la ofrenda, los cantos, la organización de la iglesia y luego haga discípulos. Eso es un error. Primero necesitamos hacer discípulos y luego enseñarlos. Cuando yo vine al cristianismo me esforcé tanto por hacerle decir a mi mamá, vea, ustedes están mal en esa religión por esto, por esto, por esto, por esto, y ella no miente, que lo que se hacían eran conversaciones acaloradas. ¿Por qué? Porque yo estaba predicando la parte incorrecta primero. Algunos leen, enseña todo sobre no cantar con instrumentos y luego haga discípulos. Si viene Jesús no le va a hacer un examen de cuántos versículos enseñan de cantar solamente. Si viene Jesús un minuto después, Jesús no va a hacer un examen de si va primero el pan o el jugo o si es todas las semanas que se debe de tomar la cena del Señor. No sé si usted se identifica conmigo, pero el error del cual les estoy hablando es predicar doctrinas que atrasan la conversión de los hijos de Dios. Porque cuando primero les hablamos del amor que Dios tiene por ellos, cuando primero les hablamos de que Él los quiere perdonar y de que el medio para perdonarlos es en Cristo Jesús, ellos después no van a tener problema con entender las otras doctrinas. Pero cuando venimos de frente con diferencias que tenemos, esto lo que va a crear son discusiones. Esto lo que va a crear es ese pensamiento de que las cosas espirituales son como la política o como el deporte, de cuál es mejor o cuál no. O si usted me dice esta, yo le digo esta otra. Y no se trata de eso, no se trata de hacer que el que se pudo haber convertido hoy o mañana o en esta semana lo haga años después, cuando ya al final pudo entender que primero era la salvación. Y luego, ¿qué dice el 20? Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así es. Así que predicar doctrinas que atrasan la conversión de los hijos de Dios es un problema en el evangelismo. Y no digo que me alegro de no ser el único, porque eso implicaría que me alegre de que otros hayan cometido el mismo error. Y creo que tenemos ese dicho de más de muchos, consuelo de tontos, ¿verdad? Algo así. Es muy triste porque muchas veces he visto, acompañando hermanos, creciendo en el evangelismo, he visto como no soy el único que ha cometido eso. No sé si usted se identifica o no se identifica, pero esto ha atrasado que muchas almas vengan a Cristo y empiecen a disfrutar antes de todas las bendiciones que eso trae. Mi papá lo ha mencionado muchas veces. Andrés, yo veo tantas bendiciones en su vida, tantas cosas buenas que pasan alrededor suyo, de Jamie, de su mamá. Eso es lo que hay que ver. Eso es lo que la gente tiene que ver. Todas las bendiciones espirituales están en Cristo Jesús. Efesios 1:3. Y no empezar a hacer discusiones por cuestiones doctrinales. Luego las personas entenderán las doctrinas. Y si usted está visitando hoy, como mi papá, creo que hay otras visitas, perdónenos si hemos cometido estos errores, o perdónenme.
si he cometido este error con usted en algún momento. Ahora entiendo que eso no era lo correcto y espero no volver a hacer más. Muy bien. Último error que vamos a ver en esta noche, y es un error que históricamente se ha practicado también, casi que todos estos. Y este es el error de creer que el evangelismo, que el crecimiento de la iglesia a través del evangelismo es un trabajo únicamente del predicador. Eso no es así. Eso no es así. El predicador tiene el deber de enseñar, de instruir, de dar ejemplo y por supuesto de evangelizar y predicar para que otros también puedan hacer lo mismo. Cuando Pablo viene y le escribe a Timoteo su carta, creo que es primera carta de Timoteo 2, segunda, gracias. Lo que has oído de mí delante de muchos testigos, esto enseña a hombres fieles que sean idóneos. ¿Para qué? Para enseñar también a otros. Así que adivinen qué tienen que hacer los que aprenden del evangelista. Enseñar también a otros. Debemos de entender que todos nosotros somos instrumentos de Dios que Él quiere utilizar. Que todos nosotros somos instrumentos que Dios ha ido equipando, según Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Si usted ha recibido la palabra de Dios, incluido el Evangelio, adivine qué, usted ha sido instruido, corregido, usted ha sido redarguido a fin de que también pueda enseñar a otros. Usted está siendo equipado por Dios en esta noche. Dios nos está haciendo ver que todos los cristianos que venimos aquí a reunirnos tenemos, entre muchos propósitos, predicar el Evangelio de Jesús. Porque esa es la única manera en que estas sillas se van a llenar. Esa es la manera en que vamos a dejar de ver que más bien hayan sillas vacías de gente que falta. Esa es la manera en que nosotros podemos crecer y cumplir nuestro propósito. Así no vamos a ser como los ejemplos de la panadería que da telas, no vamos a ser como aquella carnicería que le daba el pan de la panadería, ni tampoco como aquel cajero automático que le da confites. Necesitamos ser una iglesia que predica el Evangelio. Necesitamos crecer cumpliendo nuestro propósito. Cuando vamos a Colosenses, capítulo 1, versículo 18, se nos dice que Jesús es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Si la iglesia es un cuerpo, está destinado a crecer. Ese es el estado natural de la iglesia, crecer, crecer, crecer. Es lo que tenemos que hacer. Y el evangelismo es una de las maneras. Creo que Nelita ahora en las oraciones mencionaba crecer no solamente en cantidad, sino también en calidad. Sí, es verdad. Pero podemos hacer las dos cosas también. Podemos crecer en calidad. Ya usted está haciéndolo bien. Y vamos a hablar de esto la otra semana, que vamos a hablar de crecer en el conocimiento. Pero podemos crecer al mismo tiempo en cantidad, haciendo el evangelismo, teniendo esos pies hermosos para ir y llevar el evangelio a muchas personas. No sé si usted recuerda, hace un tiempo de una predicación de Jeremías capítulo 1 del 4 al 5, perdón, del 4 al 7 si no me equivoco. Por cuestiones de tiempo no vamos a hacer toda la lectura y no vamos a ir a todo el análisis del texto. Para eso supongo que ya tomamos notas en el día del sermón. Pero usted va a ver en el versículo 5 que el Señor envió a Jeremías a predicar.
¿Por qué lo conocía desde el vientre de su madre? Dios sabe quiénes somos nosotros, Dios sabe cuáles características tenemos y para qué nos está llamando. En los versículos 6 y 7 Jeremías le dice, pero yo no soy mucho de hablar, yo estoy joven. Y Dios que le dice, no se preocupe, yo voy a poner mi palabra en usted. De la misma manera, no crea que sus debilidades van a ser un obstáculo para que la iglesia crezca. Por el contrario, Dios se va a glorificar en que aún siendo débiles, Él nos fortalece con su palabra. ¿Recuerda de dónde viene el poder? Romanos 1:16, dice Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, es decir, al gentil, como usted y como yo. Estamos llenos de gentiles alrededor nuestro, ellos pueden ser salvos también. Así que ahora que entendemos que hay que crecer por medio del evangelismo, salgamos por esa puerta motivados a hacerlo. Salgamos por esa puerta buscando la manera de cómo no perdernos el evangelismo de este sábado. Salgamos motivados pensando en que el próximo miércoles vamos a traer a más personas para que aprendan aquí de la palabra de Dios. ¿Y por qué esperar hasta el miércoles y no el domingo, que también se va a predicar acá y hay una clase para visitas? Salgamos por esta puerta siendo personas, siendo una iglesia, mejor dicho, unida, enfocados en crecer a través del evangelismo. Si alguno tiene una pregunta, en este punto le quedan 2 minutos para hacerla y a mí 1 segundo para responder. Puede levantar su mano. ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Les agradezco mucho de verdad por venir a esta clase el día de hoy. Espero que haya sido de bendiciones para ustedes como lo fue para mí. Así que vamos a terminar esta clase justo después de que la hermana Estela nos haga la pregunta. Hermano, explíqueme esto, por favor.